Bueno, buenos días a todos. Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí en estos momentos en línea con todos ustedes, con todos los que estén escuchando este mensaje. Quiero poner esta palabra en las manos de Dios para que Dios hable a nuestros corazones. Nosotros sabemos ahorita todos los tiempos que estamos viviendo, unas situaciones complejas de la situación. Y yo quiero bendecir a todas las familias que están pasando por esta situación, a toda la humanidad que están pasando. Quiero decirles que el Señor nos ha regalado en su palabra un mensaje para estos momentos, para que todos volteemos a ver al Señor y que todos sigamos el camino, su gracia, lo que Él nos ha dejado. Quiero orar ahorita en estos momentos por la situación, por, por lo que cada uno estamos viviendo, y quiero decirles que el Señor es bueno y en su infinita misericordia Él cobija a la humanidad, Él cobija a toda la persona que estamos pasando esta breve tribulación, pero sabemos que estamos en sus manos y que Él no nos deja. Confíen en el Señor y que la bendición del Señor sea sobre todo el ser humano, sobre todas las personas que estén escuchando esta palabra. Y el Señor los bendiga y los guarde en sus manos. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de la ley del pecado y de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que todos confiemos en esta palabra y que caiga en buena tierra. Y voy a orar por esta palabra para que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que dé fruto en su tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo le doy gracias, Padre, por este momento que nos ha permitido estar aquí, Señor. Juntos, Padre, quiero decirle, mi Señor, que solamente, Señor, usted es Dios eterno, usted es nuestro Salvador. Gracias por derramar su gracia, Señor, sobre toda la humanidad, porque usted nos dice, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo el que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a la humanidad, Señor, a todo el ser humano, por todo lo que estamos viviendo, y sabemos que estamos en sus manos, y usted rodea, Señor, y envía a sus ángeles para cuidar, Señor, a todas las personas, Padre. Nos ponemos en sus manos y le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Bueno, el tema de hoy se trata el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, pero sabemos que esta palabra es para todos los que hemos creído en el Señor, y aún los que no han creído en el Señor. Yo sé que el Señor va a hablar a su corazón, porque en su infinita misericordia Él nos habla a todos para que vengamos al conocimiento de la verdad. Vamos a hablarle de la ley, del pecado y la gracia. Vamos a leer estos versículos para entender lo que el Señor nos está hablando, en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vamos a hablar ahorita, el apóstol Pablo le hablaba
a los que conocían la ley, pero también nos está hablando a los que ya hemos conocido de su palabra, para que toda persona que haya venido a Cristo y que haya vuelto atrás, y el Señor les dice que vuelvan a su primer amor, para que el Señor siga hablando a sus corazones. Y aquí Pablo nos está mencionando por qué el pecado reinaba en él. Y cuando conoció la bondad de Dios, cuando conoció la gracia que fue derramada en su vida, cambió totalmente su vida, y el Señor así va a cambiar nuestras vidas en cada uno de nosotros. Nosotros, dice la Escritura, que como Adán pecó, nosotros pecamos. Como Adán murió, nosotros morimos. Entonces, desde entonces, el pecado está muerto en el ser humano. Pero sabemos que el Señor nos ha regalado su gracia, y que cuando conocemos de Él va a ser derramada y vamos a venir al conocimiento que el Señor nos está hablando. Dice el Señor que cuando todos estamos muertos espiritualmente, el Señor nos está hablando que Él viene a despertar a nuestro espíritu. Dice, Dios ha enviado a Jesucristo aquí a la tierra para pagar la deuda que los seres humanos teníamos que pagar. Y gracias a Jesucristo que Dios justifica al pecador, porque Jesucristo obedece y muere en la cruz para dar su sangre por cada uno de nosotros, para morir por nuestros pecados. La Escritura dice que al que no conoció pecado, se hizo pecado, y Dios lo trató como un pecador. Y nosotros somos los que deberíamos de pagar esta deuda, pero el Señor, por medio de su sangre, nos limpia y nos hace justos delante de Él por medio de la sangre de Cristo. En segunda de Pedro nos dice, fíjense lo que el Señor nos dice aquí, nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento para conocer la palabra del Señor. O sea, el Señor nos dice que no nos perdamos, que lo busquemos y nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Y en primera de Pedro, 1:18, nos dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la gracia de Dios no se compra ni con oro ni con plata, sino es comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que cómo le pagaríamos al Señor. Dice que solamente con la muerte, pero el Señor en su bondad, en el regalo inmerecido para el ser humano, el Señor nos regala por medio de su sangre la salvación, y es de lo que nosotros ahorita vamos a hablar, del regalo que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos ha dado. Su gracia sea derramada en todos nosotros. Dice, el Señor pagó un rescate con su sangre y estábamos corrompidos. La gente ahorita, el ser humano, hay mucha gente que no quiere conocer nada del Señor, pero el Señor sigue extendiendo el tiempo, los tiempos, para que nos arrepintamos y busquemos en su verdad, en su palabra, y que conozcamos de Él, y que nosotros sepamos que solamente es por la gracia del Señor que Él nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Dice la palabra que el Señor, nuestro Señor Padre, lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios por la sangre de Cristo. Somos justos no porque nosotros seamos buenos, sino porque nuestro Señor Jesucristo pagó, y Él es justo, y ninguno de nosotros somos justos, sino somos justos por la sangre de Cristo, y Cristo nos justificó por medio de su sangre.
En Romanos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor aquí nada más nos está hablando de la fe y de la gracia, que por medio de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos, somos justificados. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vengamos a conocer su gracia y la fe. Pablo dijo en su palabra, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí nos está hablando Pablo de una salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos justos, porque el evangelio es la justicia de Dios y se revela por fe y para fe, porque dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Somos justos porque el Señor nos ha limpiado con su palabra. Y cuando nosotros vamos a entrar en una relación personal con el Señor, es cuando nosotros hemos creído en ese regalo, y es solamente a través de la fe. Y nos habla el Señor aquí de una salvación solamente por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando nos convertimos a Cristo, cuando tú declaras con tu boca que crees en Jesucristo, dice el Señor que serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando morimos al pecado, el apóstol Pablo escribió de Cristo, porque en cuanto murió el pecado en Pablo, cuando él recibió al Señor, dice que murió una vez y para siempre. En cuanto dice, vive para Dios, vive Pablo. Y así también el Señor quiere que nosotros vivamos para el Señor, sino no sirviendo al pecado, sino sirviendo al Señor. Ahí es cuando nosotros vamos a ser transformados, cuando morimos a nuestra vieja naturaleza, cuando dejamos el hombre que está corrompido, el hombre que está viciado con los deseos de este mundo, y que verdaderamente nosotros creemos en el sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros. Cuando nosotros reconozcamos la cruz de Cristo, que pagó su sangre y que ahí fue crucificado el pecado, así nosotros debemos de creer. Y Pablo lo logró solamente por ese camino, porque él creyó y confió en el Señor, y hubo una nueva vida en la vida de Pablo, y el Señor así quiere que nosotros estemos en esta vida nueva con Cristo, confiando, apartándonos del pecado de nuestra vieja naturaleza. Por eso el Señor nos dice que somos hechos nuevos hombres, y nuestra vida, que hemos nacido de nuevo, pero en nuestro Señor Jesucristo. Todos tuvimos una manera de vivir en nuestro pasado injusta, pero cuando vienes a Cristo, el Señor nos habla de una transformación a nuestras vidas, que Él nos va a cambiar y que Él nos limpia con su palabra, porque Él así lo menciona, estamos limpios por la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, cuando estábamos leyendo ahorita al principio, que dice Pablo lo que la ley hace por cada uno de nosotros, lo que la ley no puede hacer y lo que la ley puede hacer, pero estamos hablando de la ley del pecado. Dice que la ley no puede salvarnos, la ley no puede santificarnos, la ley no puede condenarnos. Y lo que la ley sí puede hacer, Pablo nos dice que la ley, lo que sí puede hacer, porque ahí nos habla que la ley es buena porque nos convence de pecado. La ley nos revela el pecado, y así está escrito en Romanos 7, los versículos que estamos leyendo, cuando Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo nos dice, de ninguna manera. La ley solamente nos revela el pecado, y la ley no es mala, porque dice, la ley es buena, es justa, y es justa y buena porque Dios nos la dejó grabada en su palabra para que nosotros conociéramos lo que realmente nos quiere mostrar la ley.
no, el Señor nos habla aquí de esta ley porque Él nos muestra nuestra condición de ser pecadores, de que nosotros pecamos por cuanto Adán pecó, dice que nosotros también pecamos, pero Adán murió y nosotros también morimos con Él, pero cuando vienes a Cristo el Señor nos da vida y dice que la ley del pecado está muerta en nosotros y por cuanto nosotros ya no debemos de pecar cuando venimos a Cristo, porque es nuestra nueva naturaleza en el Señor, que nosotros ya no podemos pecar. Entonces el Señor aquí nos está hablando de la ley del pecado y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí nosotros tenemos que conocer que si no hubiera leyes en la tierra, pues no quebrantaríamos ninguna ley. Pero estamos rodeados en la humanidad de leyes, de los gobiernos, de todo, y Dios hizo las leyes para que nosotros las cumpliéramos. Pero hay leyes que el hombre ha hecho que no vienen del Señor. Por ejemplo, cuando dicen que la ley para el aborto, al Señor no le agrada que abortemos o que abortes. El Señor, esas son leyes que no le agradan a Dios, pero el Señor hizo las leyes para no quebrantarlas. Entonces nosotros quebrantamos las leyes de Dios. Por ejemplo, si no hubiera semáforos y se pasarían todos los carros, ¿cómo estaría el mundo si no hubiera semáforos? Y no estás quebrantando ninguna ley. Pero si hay una ley del gobierno que te dice hay semáforos en rojo y el verde y los tienes que respetar porque son leyes y las respetamos. El Señor así quiere que nosotros respetemos la ley de Él y que no quebrantemos su ley, porque dice que nosotros quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos sus mandamientos. La ley de Dios se hizo para mostrar nuestra condición de que somos pecadores y que nosotros sabemos que quebrantamos esas leyes. Y para eso el Señor nos muestra la ley. Hay una ley que nos habla el Señor, que nos habla y nos dice que así Pablo nos dice, la ley revela el pecado y sabemos que estamos pecando. Pablo habló de la ley moral de Dios. Somos llamados a la ley para ser salvos por ella, sino para ser juzgados. Eso es lo que nos dice el Señor. Vamos a ser juzgados por la ley moral de Dios. En Romanos nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí estamos viendo que la ley de Dios, de sus mandamientos, nos las puso para que reconozcamos nuestra condición del ser humano. Y dice que la ley no nos va a justificar, solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos vino a justificar, somos salvos. Cuando Pablo dijo, yo morí, Pablo está dando un testimonio de su convicción de haber venido a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo a su vida. Cuando iba camino a Damasco, que el Señor le habló y que le dijo que por qué lo perseguía, porque Pablo iba persiguiendo a la iglesia para matar a los creyentes, a los que habían creído en Jesucristo. Y el Espíritu Santo, Dios Jesucristo, le habla y lo habla. Y cuando él reconoce al Señor, él es quebrantado en espíritu, en arrepentimiento, porque él iba a ese camino a hacer una cosa que Dios no quería que hiciera. Y ahí es cuando Pablo es transformado en espíritu y es transformada su vida
porque él estaba haciendo cosas incorrectas en su vida. Ahí fue cuando Pablo sintió la necesidad de que él necesitaba un Salvador. Ahí él sintió ese quebranto. No me puedo yo imaginar cómo Pablo, arrodillado, cuando estuvo en esa ceguera espiritual, y así como muchos estamos en esa ceguera espiritual, Pablo así estaba. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero él estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando vienes a Cristo, eres quebrantado, así como Pablo fue quebrantado. Como todos necesitamos un Salvador, reconociendo al Señor que todos lo necesitamos. Y así fue la vida de Pablo cuando fue transformado de Saulo a Pablo, perseguidor de la iglesia. Pero Dios en su infinita misericordia lo transformó, lo renovó, y tan así que lo usó para llevar su palabra. Y quién más que Pablo, que él era, dice para la escritura, que él era fariseo de fariseos. Él fue instruido en la ley. Él se gozaba en la ley que él hacía, mas no cumplía los mandamientos. Pero él, cuando viene a los pies de Cristo, reconoce su pecado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, reconocer nuestro pecado para venir a los pies de Cristo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, eres quebrantado y te humillas delante del Señor, porque el Señor te ha rescatado y nos ha rescatado de esa vieja manera de vivir. Pablo vivía en una vieja manera, en una manera que no era la correcta. Y Pablo aquí nos menciona, nos dice que él nos menciona en este versículo, dice, porque tampoco conociera la codicia. Codiciar es algo que nosotros hacemos por dentro, pero él nos está hablando aquí de la codicia. Y dice que la codicia es lo que sentimos por dentro. ¿Por qué Pablo aquí nada más mencionó? Porque si no conociera la codicia, pero la codicia él la menciona porque es lo que nosotros sentimos por dentro. Está dentro de nuestros miembros, dentro de nuestro corazón, está hablando de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando tú codicias algo, cuando los hombres, por ejemplo, que codician a una mujer que no es su mujer, o que codicias lo que tiene otra persona, o que codicias otras cosas, pero todo esto está dentro del corazón, y por eso él menciona esta palabra, porque allí es donde se encierra la palabra de Dios, que no debemos de codiciar. Y está aquí hablando él de sus deseos internos y nos habla del corazón. Y solamente la codicia o todos nuestros malos deseos van a ser transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos limpia con su palabra y vamos a ser transformados por medio de su palabra, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros hacemos, porque todo esto está dentro del corazón y Dios nos habla a cada uno de nosotros que quitemos la codicia, que quitemos nuestros malos deseos internos, porque todo esto está en nuestra mente y el Señor nos pide que nos limpiemos con su palabra. Por eso Pablo dice, renovados en vuestro entendimiento, renovados en su mente, sean transformados, pero solamente con la palabra del Señor, porque el Señor nos dice que por medio de su palabra solamente vamos a poder, porque dice que nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Él nos va a limpiar con su palabra. Hay muchas personas que hacen cosas correctas, hacen cosas buenas, pero dice la Escritura que las obras o las cosas buenas no nos salvan. Dice que el Señor nos llamó para hacer lo correcto, para hacer cosas buenas. Para eso nos hizo. Pero las obras no nos salvan. Lo único que nos va a salvar es la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, lo que Él vino a hacer por nosotros. Y Él quiere que hagamos obras buenas. Él quiere que hagamos cosas correctas. Él quiere que seamos transformados
porque el hombre interior está viciado con los deseos de este mundo, con todo lo que el mundo te ofrece, con todo lo que el mundo te da. Y el Señor dice, quiten todo eso de sus vidas, porque eso trae muerte espiritual. Solamente lo que nos va a traer vida espiritual va a ser la palabra del Señor, transformados por medio de su palabra. Cuando realmente estamos convencidos de nuestros pecados, vamos a ser transformados y vamos a ser muertos al pecado. A mí estos versículos que les voy a leer, Dios aquí nos está hablando de por qué debemos de morir al pecado, por qué debemos de dejar esta vieja naturaleza. Y es Romanos 6, del 1 al 11. Y se los voy a leer. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia que abunde? No, dice Pablo, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él aquí nos está diciendo que no, o sea, no podemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva. Aquí él nos está mencionando que vivimos una vida nueva, ya no vivimos nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre quedó atrás, porque si fuimos plantados con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habido resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él ni de nosotros. Es lo que él nos está diciendo aquí. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Eso decía Pablo, el que vive, viva para Dios, no viva para el pecado. Así también dice la Escritura, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos está hablando aquí de esto. Y ahí mismo en Romanos 6, el 13, nos dice, 13 y 14, ni tampoco prestes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor aquí nos está hablando de su gracia, de que nosotros tengamos fe, que no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la gracia, que creamos la gracia que el Señor ha derramado sobre todos nosotros. Porque dice el Señor que nosotros, ¿cómo le pagaríamos? Dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya lo había mencionado yo al principio. No le podemos pagar con nada al Señor. Dice que solamente con la muerte y con que creas en tu corazón que Jesús, que Dios el Padre lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Solo cree en Él y apártate, obedecer al Señor, como Pablo obedecía al Señor. Él hacía eso. Él solamente sirvió al Señor en obediencia y es lo que el Señor nos pide. Y miren, Pablo vivió una vida crucificada porque él ya no sirvió al pecado con su mente, sino a la ley de Dios obedeció en Cristo. Dice que se debilitó en amor, en bondad, en misericordia. Ya era su mente una actitud
de amor, de misericordia. El Señor a eso nos llama, y más ahorita en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice el Señor, muévete a misericordia, a bondad, en amor. Eso es lo que se ha derramado ahorita en todas las familias. Ojalá que en estos tiempos que estamos todos encerrados en nuestros hogares, con nuestras familias, se ha derramado el amor en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con las personas que nos rodean. Eso es lo que nos está llamando el Señor. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y orare y se apartara de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y yo sanaré tu tierra, sanaré a tus hijos, sanaré tus problemas, sanaré todo lo que tú necesitas. Es lo que el Señor nos está hablando. Y Pablo ya servía a Dios con su mente, porque acuérdense que la mente es nuestra debilidad. La mente es usada a veces por el enemigo para estar en otras cosas, y Pablo ya no servía la ley del pecado con su mente, sino la servía para el Señor. Dice, ¿dónde había recibido la luz de Cristo? Ahí fue donde Pablo recibió la luz de Cristo. Por eso hubo un cambio en su vida. Por eso su vida fue crucificada. Por eso él cumplió todo lo que el Señor le había mandado. Su mente, la cual servía a Dios para estos miembros pecaminosos, sus miembros ya no estaban. Dice que los miembros de nuestro ser interior no deben servir ya al pecado, porque nuestros deseos son interiores, no son por fuera, son por dentro. Dice que si alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece, porque su mente aprueba la acción de la concupiscencia después que ha concebido y da a luz al pecado. La concupiscencia sucede en nuestra mente y estamos de acuerdo con el deseo, con que la mente nos ofrece, nuestro cuerpo nos ofrece, y dice el Señor que ya no sirvamos con nuestra mente al pecado, sino que sirvamos al Señor. Y Pablo decía que él tenía una conciencia limpia cuando él era acusado, cuando fue presentado ante el rey Agripa, cuando los fariseos lo acusaban, él decía, yo tengo una conciencia limpia. Dice, no hay nada oculto dentro de mí. Y cuidado, porque el Señor dice que cuando hay algo oculto dentro de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma no es transformada, porque ahí hay algo oculto. Y Pablo decía, no hay nada oculto en mí, ni en mi mente, ni en mi vida, en nada. Nadie lo podía acusar, porque él tenía una conciencia limpia. Él había creído en el Señor y el Señor lo había renovado, el Señor lo había transformado de todo lo que él era. Él era homicida y Dios lo transformó. Y Dios nos puede transformar a cada uno de nosotros. Y les voy a leer lo que dice que es una conciencia limpia. ¿Por qué Pablo nos hablaba de una conciencia limpia? Dice, es un lugar diseñado para que la ley de Dios esté grabada en nuestros corazones, en un corazón puro, en un corazón limpio. Y así ya era el corazón de Pablo. La conciencia es aquel elemento que está en nuestro interior, juez interno que me da la capacidad de saber qué hay en mi interior, en mi corazón, dentro de mí. Y por eso yo les decía, Pablo obedecía y todo lo que hacía. Y a mí me gustaría que leyéramos nosotros estos versículos. Todos los que estamos ahorita escuchando, léanlos por favor junto conmigo. Ahorita los vamos a poner en pantalla y a mí me gustaría que los fueran diciendo y que sus vidas sean transformadas. Y dice el Señor que la sabiduría con la cual nosotros nos debemos de conducir es con la sabiduría de Dios, es con su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el Señor, tengan la mente de Cristo, porque solamente así lo vamos a poder lograr.
confía en el Señor y el Señor va a hacer algo hermoso en tu vida, en sus vidas, en su familia. Dios va a hacer que sus vidas sean transformadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Segunda de Timoteo 4:7 dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y segunda de Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta palabra sea declarada para tu vida, que la guardes en tu corazón y que confíes en el Señor, que te está esperando una corona de la vida, así como Pablo decía que le estaba esperando esa corona de justicia, que es la justicia de Dios, su palabra en nuestros corazones. Y a ti sea, y al Señor sea la gloria y sea la honra al Señor. Vamos a orar y yo le doy gracias al Señor por esta palabra que se haya quedado en su espíritu, en su alma, en su mente, como nos dice el Señor, cuerpo, alma y espíritu, que sea esta palabra. Y vamos a orar por estos momentos complejos, por estos momentos que nosotros estamos viviendo, y le demos la gloria a Dios y que nosotros confiemos que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y si el Señor viene por nosotros, que nosotros digamos: he peleado la buena batalla y yo sé que me está esperando una corona de la vida. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, Señor. Por esta palabra, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros sepamos, Señor, que tu gracia y la fe sea derramada, Señor, sobre todas las familias de la tierra, Señor. Y benditas sean todas las familias de la tierra, Señor. Dales esa cobertura, Señor, a sus vidas, a sus hogares, a sus casas, a todo lo que cada uno necesitamos, Señor. Envía tus ángeles, Señor, a cuidar de sus casas, de sus hogares, de sus hijos. Y bendice, Señor, a tu pueblo, oh Dios. Bendice, Señor, a todos. Tú eres el soberano, Señor, y sabemos que en ti están todas las cosas, las que están en los cielos, Señor, y las que están en la tierra, Señor. Y sabemos, Padre, que tú no abandonas a tus hijos. Tú no abandonas, Señor, a los que han creído en ti, Señor. Bendito seas, Padre, te glorificamos y te damos gloria porque sabemos, Señor, que con tu muerte, Señor, venciste a la muerte, Señor, y venciste todo, está crucificado todo, Señor, ahí, Señor, y que tú estás, Señor, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder, Señor, y gracias porque tú nos reconciliaste con el Padre, Señor, para tener paz. Y sabemos y que sepamos, Señor, el que no te conoce, que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, el que vino a morir, Señor, por nosotros, Señor. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Hola hermanos, pues buenas tardes. Qué bueno que nos acompañaron en este día para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es la ley del pecado? ¿Qué es la gracia de Dios? Mucha gente quiere acercarse a Dios hasta que venza la ley del pecado, hasta que sean buenas personas, y sin embargo, esto para el hombre es imposible. Por eso Dios estableció el camino de la gracia. Sin embargo, tomar el camino de la gracia, como hemos aprendido ahorita, es para mejorar y para nosotros ser mejores personas. La palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hoy día, la manera de acercarnos a Dios es por la gracia. La salvación viene gratis, por el amor y el favor de Dios, por medio de la cruz. Sin embargo, no queda ahí, añade y dice, porque somos hechos la suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que empiecen a hacer. Aprovecha este tiempo, vive tu fe, vívela en familia, vívela en casa y crece en gracia. Cristo es mejor. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.